Los dinosaurios del Pirineo aragonés han marcado el inicio del quinto circuito científico promovido por la Universidad de Zaragoza. El edificio Paraninfo ha acogido a 75 estudiantes de cuarto de la ESO que han asegurado lo interesante que les parece el tema de los desaparecidos animales. Me parece muy interesante todo este tema que además lo acabamos de dar en clase. Nunca está mal saber algo más que sea extra, por así decirlo. Sí, a mí siempre me había gustado todo el tema de los fósiles y la geología y me apetecería estudiar algo de ciencias. Perdemos clases y además aprendemos cosas nuevas. Yo no conozco mucho, sé que están por Teruel un poco. Dinópolis, sí, ya he ido a Dinópolis. Y bueno, pues me gustó bastante. El quinto circuito científico arranca de esta manera su actividad, que se prolongará hasta el próximo mes de abril. 1 millar de alumnos de 16 años de todo Aragón podrán participar en las diferentes actividades que promueve el circuito, incluyendo charlas, guías didácticas y hasta un concurso de fotografía. El objetivo nuestro en este tipo de actividades es el intentar despertar vocaciones científicas entre los estudiantes de secundaria, enseñarles qué es la investigación, qué hacemos en la universidad, pues con el fin de que tengan criterio para poder hacer una buena elección. Una actividad que busca de esta manera inspirar a los futuros científicos de Aragón.